Café Águila Roja presenta en la W Tomémonos un tinto, seamos amigos. En la W, un libro. Senador Gustavo Petro, gracias por atendernos para hablar de su libro. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes, Julio, y a sus oyentes. Una buena señal sería, antes de hablar de su libro, hacer algo para evitar que le metan mano a la cosa pública, a la plata, a la eliminación, con la eliminación de ese parágrafo de la Ley de Garantías. Gobernadores y alcaldes están presionando, Partido Liberal está liderando, ni siquiera el jefe del partido de gobierno, el jefe del Cambio Radical, y por supuesto toda la oposición le está diciendo no toquen la Ley de Garantías. Sin embargo, están insistiendo. Una buena señal sería parar eso. ¿Usted lo cree posible, senador? Pues es la estrategia actual, digamos, de la fuerza que está en el gobierno, comprar votos con el dinero público. Es su última, única y antidemocrática alternativa, es un fraude en sí mismo. Así que lo que le están pidiendo a la gente que gobierna hoy el país es jueguen limpio, pero ustedes saben que jugando limpio pueden ser derrotados. Le quiero decir, Julio, que esa ley, la Ley de Garantías, fue hecha por un acuerdo político entre Uribe Vélez, presidente en ese momento, y nosotros, que nos llamábamos Vía Alterna antes de la configuración del Polo, Navarro, Navastalero y yo. Ese fue un acuerdo político, ellos estaban pensando en su reelección en ese momento y nosotros en cómo defender cierta institucionalidad democrática ante la perspectiva de la reelección, y surgió la Ley de Garantías y fue aprobada por un acuerdo hecho explícitamente entre Uribe Vélez y nosotros, y hoy ellos mismos quieren desbaratar ese acuerdo para acabar completamente con cualquier posibilidad de garantía democrática. Por eso se llama así, garantía. Una vida, muchas vidas. 344 páginas para viajar en la historia de Gustavo Petro. Nos cuenta quién era su padre, de dónde llegó su padre, de la Ciénaga de Oro, de su madre, de Gachetá, en Cundinamarca, de cómo en el bachillerato arranca su militancia revolucionaria, luego su paso por el M-19, sus comandantes amigos, su verdad sobre el Palacio de Justicia, su clandestinidad en Santander, el asesinato de Carlos Pizarro, luego viene el exilio por allá en los 90, eso fue en Bélgica, su reunión con Carlos Castaño, sus diferencias con Antonio Navarro, diferencias que se mantienen. Por supuesto, la paz, su opinión de Juan Manuel Santos, de Claudia López, de Sergio Fajardo, su segunda vuelta con Iván Duque. Es un recorrido muy interesante, pero en los temas políticos pues hay opiniones y lecturas distintas, pero lo que es la vida de él me ha parecido la parte más interesante del libro. Yo quiero ir al bachillerato porque usted dice ahí que realmente su primer grupo revolucionario no es el M-19 como yo creía. No, había un G3 que eran 3 Gustavos, o 3 Gs mejor, la de Gustavo Petro, la de Gonzalo Galvis y la de Germán Ávila. Senador, ¿cómo fue ese primer grupo revolucionario suyo y qué pasó con Gonzalo y con Germán? Sí, la de de Jairo Navarrete eran mis amigos de bachillerato, todos peladitos, obviamente, con nuestras edades, 15, 16 años. Todos ellos siguieron su destino, trato de escribirlo en el libro. Germán Ávila fue el que más se sostuvo, digamos, en los procesos
procesos que siguieron a partir de ahí. Eso era un grupo de estudio, leíamos libros de literatura, de poesía. Por ahí fue que yo aprendí de la existencia de Pablo Neruda y de García Márquez. García Márquez más ligado a la vida de mi familia costeña. Y a los textos de las tareas del colegio, de las matemáticas y de la historia, y unos libros que no estaban en el pensum, pero que fuimos encontrando en la pequeña biblioteca del colegio público, que eran sobre cooperativismo, Robert Owen y otros, y por ahí pues nos vinculamos a lo que podría ser el pensamiento mundial de lo que en ese momento se llamaba la izquierda. Ellos siguieron su vida, uno se fue para Inglaterra, volvió no hace mucho, se quedó en su pueblo Cajicá, que es donde vive mi mamá, o vivía mi mamá antes del exilio. Otro se metió en la policía, tenía la intención de generar una corriente muy democrática dentro de la policía y llegó a ser capitán, y lo echaron. Otro, como Germán, construyó una gran cooperativa de vivienda popular, hizo varios barrios, logró construir una cooperativa financiera, intentó varias veces entrar a la política, fue el candidato al consejo, llegó a dirigir la vivienda en el gobierno de Lucho Garzón en Bogotá, crear cooperativas, se llamó ese esfuerzo. Fracasaron económicamente con el hundimiento de casi todas las cooperativas en Colombia, y ya no sé dónde está realmente hoy. Y yo pues que trato de mostrar en ese libro las facetas donde cualquier ciudadano que esté interesado, ciudadana que esté interesado en mirar realmente pues cómo fue el desarrollo de mi existencia, lo puede hacer. Ese es más o menos el destino, ese JG3, que fue el núcleo inicial, muy adolescente, muy inquieto, un poco intelectual, digamos, con el que arrancó mi vida política. Senador, en el libro usted habla de su mamá y cuenta que era muy política, que le hablaba mucho de Gaitán y que incluso hizo parte de la Alianza Nacional Popular, que fue fundada por Gustavo Rojas Pinilla. Por otra parte, pues su papá sí estaba como en otra orilla. ¿Cómo marcó esto su futuro político? Lo arrancó porque las historias a mí me daban la sopa. No era muy gustoso de las sopas, entonces me la daban, y para que yo me tomara la sopa me contaban historias que la mayor parte de las veces se las inventaba mi mamá misma y contándome, y muchas tenían que ver con los romanos, porque tenía yo una afinidad por saber qué pasaba con ese pedazo de la historia. Me gustó la historia desde ese entonces, leerla, aprenderla, pero ese gusto lo comencé a construir fue a partir de los cuentos de mi mamá, y entre los cuentos habían cuentos reales, y varios de esos cuentos reales tenían que ver con la vida propia de mi mamá, en donde había vivido, y cruzaban, como casi todas las personas de esa edad, por las circunstancias que vivieron alrededor de Gaitán y alrededor de lo que siguió después con su asesinato, la violencia. Esas historias las escuchaba no sin temor, digamos, no comprendía obviamente ahí por qué, pero así fue, y Gaitán se convirtió entonces en uno de los elementos iniciales, digamos, de mi formación política. Lo mismo que la NAPO. La NAPO estaba en boga. Esa no era una historia, era una realidad en ese momento. Las elecciones de 1970. Y mis simpatías un poco por lo que yo intuitivamente, muy infantilmente, 10 años tenía, sentía de ese movimiento popular al que la gente del común, la gente pobre de ese entonces, la gente trabajadora apoyaba firmemente, apasionadamente, y que se creía, y creo que fue así,
pues ganó las elecciones de Colombia ese 19 de abril del 70, que después, sin saberlo yo, me iba a marcar definitivamente durante toda mi existencia. Senador Petro, el capítulo del M-19 es largo, y usted ahí cuenta cómo fue su entrada al grupo y cómo organizó pues la columna en Zipaquirá, una columna José María Melo. Pero yo quiero saber, ¿usted cuándo fue la primera vez que tocó un arma, que manipuló un arma? ¿Fue ya en el M-19? ¿Fue antes? ¿En qué momento? No, de niñito, por estar jugando, y se me disparó, entre otras cosas. Pudo ser un accidente grave, pero esa fue la primera experiencia. Pues habían dejado a alguien, no sé, en la casa de mi abuela, un revólver, y así fue. Y en ese día mi papá lloró, pues claro, se imaginó todo lo que hubiera podido pasar. Las paredes de la casa de mi abuela, que ya no existe, eran de bareque, techo de palma, y yo pensé que eso era un juguete de los tantos que vendían en ese entonces. Pensé que eso era un juguete, y no, era un arma que alguien muy irresponsablemente había dejado por ahí en un cajón. Y esa fue mi primera experiencia y casi la última, porque en realidad le cogí a partir de ese episodio mucha aversión al tema. Sí, obviamente ya dentro del M-19, que era una organización armada, indudablemente, pues allí existían las armas y aprendí a manejarlas. Me enseñaron cómo cogerlas. Recuerdo yo bien la persona que acompañaba a Eber Bustamante, eso fue la que me enseñó. Julia se llamaba, no sé qué se habrá hecho ella. En las cercanías de Zipaquirá, en las montañas que a mí me encantaba recorrer caminando, porque me encantaba caminar solo por las montañas de los alrededores de Zipaquirá, que son montañas de sal. Ahí ella me enseñó y me decía, coja esto como un pollito, decía. Y aprendí, pero digamos, esa fue casi la última experiencia, porque en mi vida política, incluida la que siguió ahí, pues, de los años 18 y 30, y que es la historia mía por el M-19, pues no hicimos realmente un ejercicio alrededor de las armas, sino alrededor de insurrección popular. Claro que estuviera desligada, pero era otro eje de acción, que es más o menos lo que describo en el libro. Y las tensiones que me provocó eso, a todos los que nos vinculamos en ese esfuerzo, uno de ellos acaba de morir, el profesor Víctor Jairo Chinchilla, profesor de educación física, que fue el que le puso el nombre José María Melo, y por ahí conocí la historia de José María Melo, que es interesantísima. El presidente indígena de Colombia, por 8 meses, y el último general del Ejército Libertador, porque con él destruyeron el ejército de Bolívar hacia mediados del siglo XIX. Entonces, ese nombre de ese general luchó junto en Zipaquirá, entre otras cosas, al lado de los artesanos. Víctor Jairo le puso el nombre a la organización política que buscó en Zipaquirá hacer una insurrección popular. Pero a usted, senador, a usted, ¿quién lo convence o qué realmente lo convence de entrar al M-19, de ingresar? También lo describo ahí. En ese entonces habían unas profundas y aburridísimas discusiones en lo que se llamaba la izquierda del entonces, años 70, finales, principios de los 80. Muy cimentadas en textos, en teorías, etcétera, pero profundamente separadas del diario existir de la gente del común de ese momento, que arrancaban por discusiones filosóficas y la dialéctica, si no la dialéctica, si los rusos tenían razón o eran los chinos o eran los trotskistas, y un poco de
y cada cosa de eso tenían 1001 escuelas de pensamiento y de acción diferentes, y en eso se la pasaba buena parte de la militancia de izquierdas, que era muy universitaria, muy estudiantil, muy de clase media. La izquierda colombiana urbana, digamos, es de clase media, porque quienes podían estudiar universidad en ese momento, en los años 70 y 80, pues era una élite que después incluso ayudó a gobernar a Colombia, pero ya desde otras posiciones, y nosotros nos criamos en ese mundo, y el M-19 era diferente. El M-19 que nacía era como del ANAPO, es decir, de un movimiento popular, no de grupos propiamente estudiantiles. Pues tenía otra manera de entender la realidad colombiana y mucho más afín a la cultura popular y a la realidad del país. Entonces, cuando yo logro ver esos dos mundos, vivirlos, para mí Zipaquirá, que es un pueblo obrero, todavía lo es, porque era un pueblo interesantísimo por su historia, pues puede ver los dos mundos, no simplemente el de los libros y todas esas discusiones que llegaban a las 3 de la mañana, sino también la vida obrera, el de la tienda, el de tomar cerveza, el de ellos cómo concebían la familia, el amor, la vida misma. Y yo la podía vivir porque estaba allí en medio de ellos. Y entonces allí, entre el mundo de los obreros, estaba el M-19. Y me gustó, digamos, me pareció que eso me aterrizaba más a la realidad, no a la teoría propiamente dicha. Y la realidad era la que podía producir lo que en ese momento soñaba hacer, que era una revolución. Senador, en el M-19 pues pasaron muchas cosas que usted narra en el libro, pero quiero detenerme en la relación con Carlos Pizarro. El día que lo mataron, Pizarro dio una entrevista, yo recuerdo, en 6 AM, 9 AM de Caracol, y dijo que viajaría a Barranquilla. Usted estaba escuchando la entrevista y pensó que era un grave error. Pues efectivamente, poco después lo mataron. Pero uno ve que la relación con Pizarro era difícil. Pizarro fue muy crítico suyo cuando usted, buscando caminos de paz, se llegó a reunir con Alberto Santofimio. Pero, a su vez, el tiempo le dio la razón a usted, porque Pizarro, a espaldas de Jacobo Arenas y de las FARC, terminó negociando con el gobierno. ¿Por qué era difícil Carlos Pizarro? Por su personalidad, yo creo. La historia de Pizarro, que yo solo viví pues por instantes, en los momentos en que nos encontrábamos muy de vez en vez, son pocos. Yo creo que Pizarro, antes de su última fase ya política legal, yo creo que lo encontré unas 4 o 5 veces. Yo no estuve al lado de él realmente. Nos encontrábamos cuando habían grandes reuniones clandestinas, todas, porque vivíamos así, y ahí era como la manera de entenderlo, de tratar de comprenderlo. Y pues Pizarro tiene digamos, ¿qué es Pizarro? Es un hijo de clase media, incluso de media alta, diría yo, hijo de un almirante, digamos, de una familia con mucha tradición blanca, de élite, de universidad privada, la Javeriana, pero prácticamente todos ellos, los hijos del almirante, pues se vinculan a lo que era en ese momento todo un movimiento de rebelión juvenil. Los jóvenes de ese entonces es una generación que se parece en parte a la actual generación juvenil. Han pasado muchas generaciones de jóvenes, la mayoría muy apáticas, digamos, casi que encerradas en sí mismas en todas estas décadas. Pero la generación juvenil de ese entonces, la que fue de Pizarro y un poquito después la mía, y la actual, se parecen. Tienen orígenes sociales diferentes quizás, pero se parecen, se politizan. El mundo estaba politizado porque es que es la guerra de Vietnam, es
es los Beatles, es la aparición del rock con mucha fuerza, una juventud de vanguardia casi en todos los terrenos culturales, artísticos, científicos. Los inventores de todo esto que hoy llamamos internet, las redes, pues eran unos jovencitos hippies, tirapiedras en California, Estados Unidos, todos pensando en cambiar lo que veían algo injusto el régimen, etcétera. Entonces Pizarro es de eso. Pizarro surge ahí y rápidamente se radicaliza, se va a las armas de verdad, se va a las montañas, y allí confluye con Feynman en la configuración del M-19 y tiene una historia, digamos, muy intensa, y es el Pizarro que yo voy conociendo, pero es un Pizarro instintivo, digamos, no es el hombre que se pone a estudiar libros y a tratar de ver a través de las teorías cuáles los caminos a seguir en Colombia, sino que él se va quizás por su herencia familiar, se va configurando como un cuadro militar, como un jefe militar, y aprende de la técnica militar, y por ahí pues no tenía regreso, en realidad, pero el instinto lo lleva a tener el pálpito político, digamos, del momento, de la historia, a tratar de confluir con los pálpitos de la historia, que eso es un poco lo que puede destacar de la vida del M-19 en general, que logra, a pesar de errores, etcétera, sintonizar con los momentos de la historia del país y tratar de moverlos a partir de su sintonía, y eso es Pizarro. Y por eso, en un momento, siendo realmente un hombre, digamos, un jefe militar real, seguido en esas labores, logra entender que lo que necesita el país es la paz. Y salta, ese salto lo lleva a la muerte casi inmediatamente. Senador, esa historia del M-19, como usted dice, en algún momento el M-19 tuvo simpatía en muchos sectores, pero hoy en día, para muchos colombianos, el M-19 es el Palacio de Justicia. Y esa es una realidad, y por eso le quiero preguntar, ¿en algún momento no cree usted que esa militancia en el M-19 y esa imagen que muchos colombianos tienen del M-19 como el Palacio de Justicia frena las posibilidades suyas electorales y las posibilidades de ser presidente? Actualmente un general activo trató de, y me llegó el documento, entre otras, de hacer un informe de inteligencia reviviendo todo el tema conmigo. Yo cuento ahí más o menos mi experiencia personal alrededor de esos hechos, que los vivo es en la cárcel, pero el informe de inteligencia que trataban de ahora, muy político, muy seguro ordenado por Duque o por alguien con intereses políticos actuales, pues trataba de ver cómo articularme a ese hecho. Yo trato de explicar el surgimiento de ese hecho, el porqué de ese hecho. Todo eso tiene que ver con una enorme inmadurez, tanto de las fuerzas que estaban en el gobierno, Belisario Betancur, que estaba aislado completamente, digamos, por las fuerzas militares, en un momento de la historia de América Latina en que así se creyó que era la seguridad de un país, la destrucción del poder civil y del mismo M-19 que estaba, y en eso, digamos, los que manejaban el M-19 pues entraron en una especie de histeria militar, de creencia en la victoria militar, que lleva todo hacia la destrucción de la paz, porque el Palacio de Justicia se da en medio de un proceso de paz incumplido. Y es por eso que surge, digamos, el hecho, porque había un proceso de paz que los protagonistas mutuamente consideraron que se había incumplido y que fue asusado, ese incumplimiento fue asusado por sectores muy poderosos política, económicamente del país, no solamente por sectores armados, pero indudablemente, digamos, el hecho de la historia está ahí,
El M-19 no solamente será recordado por el Palacio, pues la otra historia pues queda oculta detrás de eso, sino por la Constitución, porque el M-19 hace la Constitución vigente de Colombia, deroga la Constitución de 1886, lo que no pudo hacer Rafael Uribe Uribe, etcétera. Senador, entonces esos dos hechos, Constitución y Palacio, muy diferentes uno del otro, claro, me parece que van a ser no tanto ahora todavía, sino estelares ya en el análisis de la historia de Colombia. Pero, ¿cómo senador, le pasa a propósito del Palacio a la Constitución? Ok, eso me parece bien, pero quiero quedarme un momentico antes del Palacio para seguir a lo otro, y le quisiera decir, ¿no le parece que hay que reconocer, sin ambajes y sin vueltas, que la principal responsabilidad primero es del M-19? Porque sin toma no pasa lo que pasó en la retoma. Y el M-19 comete la barbaridad de la toma del Palacio de Justicia. ¿No hay que reconocer eso? Sí, pues eso es lo que se dice en el libro. Precisamente el libro trata de expresar mis opiniones al respecto. No la verdad y la realidad de los hechos, porque me fueron ajenos. Y realmente hay mucha tela aún por descubrir de eso. Pero trato de ver de la responsabilidad de este lado, desde el lado del M-19. Y ahí está escrito en el libro, ¿no? Aparte de eso, incluso hay un libro diferente. Lo que pasa es que me quedé sin editorial, porque la editorial que lo sacó quebró, pues como tantos esfuerzos que se hacen alrededor de los libros, que es Prohibido Olvidar, que lo hice con una periodista llamada Maureen Maya, mucho más grande, mucho más digamos sesudo alrededor del tema. Pues un libro completamente dedicado al análisis de por qué sucedió lo que sucedió allí, desde el inicio, digamos, en el Palacio de Justicia, todos los contextos, etcétera. Hay un libro mío dedicado a eso, que fue además la base de un debate que hice en el Parlamento colombiano. Porque lo llevé al Congreso, llevé el tema al Congreso, un poco extemporáneamente, obviamente, pero trata, y en eso quiero que usted lo sepa, yo me dediqué, igual que me dediqué a mirar el tema de la parapolítica, etcétera, los debates que vi, económicos, en el Congreso, el tema del Palacio para mí fue objeto de investigación. Y traté de meterme a fondo en todos los entretelones que hubo allí, para mirar qué fue realmente lo que sucedió allí y tratar de presentarlo en forma de libro pues a las generaciones actuales y las posteriores. Ese libro habrá que reeditarlo. Ninguna de las partes ha sido controvertido realmente por la investigación forense, judicial, que aún continúa. Pero me parece que el libro Prohibido Olvidar, con Maureen Maya, merece la pena porque es una reflexión y una investigación desde una persona que estuvo en el M-19. Nadie puede hacerlo que haya estado en los acontecimientos, porque todos murieron. Todos fueron muertos en combate o asesinados. Pero desde afuera se puede reconstruir parte de esa historia, y sobre todo en un tema que me parece que a la postre es importante, y es por qué volvimos a la guerra. Ese volver a la guerra, volver a la violencia que implica la guerra, es clave, porque es como un eterno retorno que ha girado alrededor de la historia de Colombia durante siglos. Y aún hoy, pues usted lo ve, el volver a la violencia, es decir, el ser incapaces de construir una sociedad durante un largo periodo de tiempo, que es un tema que nos compete a todos y a todas, digamos, es una imposibilidad histórica que es la que hay que ponerle final. Y hay que encontrar los elementos políticos, porque esa es una decisión política,
que permita que la sociedad colombiana no siga en la espiral del volver eternamente a la violencia, que ha sido el sinónimo de la historia de Colombia. Y el Palacio de Justicia tiene muchísimo que ver en ese volver a la violencia. Y estudiarlo nos marca, digamos, algunos elementos que nos permiten pues tener como los instrumentos para decirle a una sociedad, oiga, es que podemos pasar a una era de paz, que parece ilusorio, lo que todas las sociedades del mundo viven normalmente, cotidianamente, la inmensa mayoría de los pueblos del mundo, a nosotros nos parece ilusorio, imposible, porque realmente llevamos generaciones de un eterno volver a la violencia. Y mi análisis sobre ese episodio en concreto trata de ver cuáles son los elementos que nos pudieran permitir no volver a la violencia, darnos la posibilidad como sociedad de una era de paz en el país. Senador, nos estamos tirando el libro, por eso yo quiero ir cerrando el libro, porque pues estamos contando lo que vamos a leer, lo que pues ya tuvimos algunos el privilegio de leer. El pedazo de Carlos Castaño tiene un episodio, una anécdota que me parece interesante, y es que usted decide ir a hablar con él, y alguien le dice a usted, mire, a ese tipo usted le habla duro y el tipo reacciona, pero háblele duro. Usted fue a hablar con él por cuenta del secuestro de Carlos Alonso Lucio. Y de pronto el tipo comenzó a tartamudear y comenzó a dar vueltas, y entonces ese personaje que se veía tan fluido y tan lúcido en la televisión, a usted ya en el cara a cara se le desarmó. Y usted dice que ahí usted se dio cuenta que él no era el jefe de las autodefensas. Si no era él, ¿quién era entonces? Sí, fue un episodio intenso, pero esa fue mi experiencia. Yo me fui solito con una funcionaria que creía que era funcionaria del Estado. Pues obviamente era parlamentaria y era como mi blindaje jurídico incluso. Yo no fui por el secuestro de Lucio, incluso eso fue peor, porque yo me enteré que lo habían retenido en el carro en el que iba hacia el lugar del encuentro. Salió por noticias y aceleró mis preocupaciones intensamente. No, yo fui porque el dato que yo tenía que me motivó a eso era que me iban a matar. Incluso todo tiene que ver con el arranque de más o menos 10 años de debate sobre la parapolítica, porque quien me informa de eso, que es una persona, Omar Yáñez, hoy puedo decirlo, nunca lo dije. Yáñez me dice en mi oficina chiquita de parlamentario ahí en el edificio ese, miren, nos enteramos que por una interceptación radial, que hay un funcionario de la fiscalía, me dio el nombre, y no era cualquier funcionario, que está hablando con Carlos Castaño y es el funcionario que le pide que lo mate. Oye, ahí fue que cambió toda incluso mi devenir parlamentario, porque me quise ponerme a investigar eso. Pero obviamente en primer lugar a defender mi vida y el mecanismo fue, y eso tiene también que ver un poco con la tradición del M-19, que era como detener el que alguien apretara el gatillo, y esa forma es hablando. Esa era una vieja historia, una vieja leyenda urbana, como dicen ahora, al interior del M-19, que es interesante porque las armas se detienen hablando. Y entonces yo quise hacer gala de eso, pues hablemos. Me fui muy solo, muy indefenso, ese aparato enorme que tenían, y hablé con él, y esa fue, digamos, mi sensación. Dialogó con personas que habían hablado con él tratando de saber de qué personaje se trataba, y el consejo que me dio Angelino Garzón fue ese: sea duro, porque el hombre se deshace ante posiciones firmes, porque él cree que asusta. Pues no es que crea, es que asustaba.
con toda su lógica paramilitar, y entonces lo que está acostumbrado es a ver personas que se desploman ante él, que se asustan, y cuando no encuentra eso, entonces es él el que se desploma. Y entonces yo ensayé el consejo, la verdad sea dicha, yo estaba asustado, porque ahí no estaba solo Castaño, estaba, digamos, por lo que pude ver, por lo menos 50 hombres armados de ametralladoras, y yo creo que había una reunión de ellos, porque había un kiosco lleno de gente que se veía muy bien vestida para la región, y muchos de ellos se llegaron con Castaño a hablar conmigo. Ellos no lo logro reconocer, pero ahí estaba Duque, ¿cómo se llamaba él? Murió también. Duque, era como el vocero político de ellos, se las daba de ideólogo. Bueno, y total es que en medio de la conversación yo pude adoptar una posición firme, y el hombre se me desplomó realmente delante, al punto que quedó en silencio y los otros asumieron la discusión. Ese tema de que los otros lo interrumpieran, lo acallaran, se tomaran la palabra, entre este señor que era el Magdalena Medio Duque, para mí fue yo reflexioné ahí mismo, el señor no es el que tiene el mando, porque en una organización militar eso no pasa. Digamos, un subordinado no se toma la palabra del jefe. Esas son organizaciones jerarquizadas, más machistas, digamos, y ahí aconteció. Entonces, la certeza que tuve en ese momento es Castaño no maneja esto. Sí. Y efectivamente, porque sus propios hombres lo mataron. Sí, senador. Para que no sigamos quemando el libro y más bien se animen los oyentes de la W a ir por él, a buscarlo, le quiero plantear ahora preguntas más relacionadas con nuestros temas de actualidad. Y una de ellas está relacionada con esos grandes eventos donde usted está convocando mucha gente a las plazas públicas. Vimos, por ejemplo, esa gran convocatoria en Barranquilla, lo que pasó en Popayán, lo que pasó en Valledupar, en fin, en distintos lugares. ¿Usted no está violando la ley electoral con estas manifestaciones? Porque, en principio, eventos de campaña no se pueden hacer. Y usted ya está en eventos de campaña, doctor Petro. A ver, ahí, que ya no tiene que ver con el libro, porque ese pedacito no está en el libro. No, ahí el derecho fundamental a la reunión política, ¿no? Que no es episódico, no está arreglado por periodos, es permanente. La reunión política la puedes hacer en la casa de tu casa, obviamente, pero también en la plaza pública, que yo he tratado de rescatar. Ese ha sido una intención mía premeditada en los últimos años, rescatar la plaza pública como escenario de la reunión política en Colombia. Pues se había acabado, digamos, el ágora, el inicio de la palabra democracia, y la he tratado de restablecer desde hace ya varios años para acá con relativo éxito. La reunión política es un derecho fundamental, y claro, digamos, como estamos acostumbrados ya a que la política se traduce en las redes o a través del medio de comunicación, que también, o a través de la conversación cerrada, pública, muchas veces incluso torva, oscura, por debajo de la mesa, como se dice popularmente, pues el que aparezca la reunión política otra vez en la plaza pública y con intensidad, con fuerza, pues choca, no, es un quiebre, digamos así, que se confunde con la campaña. Y no voy a decir que no da para eso, claro, se confunde con propiamente el ejercicio de las campañas. Campañas que yo he también tratado de organizar alrededor de la plaza pública, y de manera abierta. Digamos, la plaza pública tiene esa connotación, es pública, es transparente, es
Allí está lo que se dice, no por debajo de la mesa, no ocultamente, no torvamente. Tanto el personaje como la gente, como el pueblo, como las ideas, como las palabras, pues son públicas, están ahí. Entonces es reunión política. Nosotros estamos configurando el pacto histórico. Las reuniones giran alrededor de ese tema de configurar en cada región el pacto histórico, no solamente como una fuerza organizada de personas, sino como una fuerza popular que empieza a aparecer, que usted los puede ver en las fotos. Y ahí se me denuncia que estoy haciendo campaña. La campaña electoral es un proceso de reuniones políticas también, mediante el cual, con instrumentos diversos, afiches, etcétera, palabras, discursos, se invita a la población a votar por fulanito de tal, que está en la lista tal, o que está para no sé qué. Eso no lo estamos haciendo nosotros. Sí. De hecho, pues no tenemos candidaturas, ninguna, ni siquiera yo soy candidato en este momento, jurídicamente hablando. Ni hay listas, todo eso es un proceso que hasta ahora se está haciendo. Ya habrá un momento en que se haga, pero no ahora. Nosotros no estamos invitando a votar, ni por mí ni por nadie. Estamos en un proceso de configuración de una fuerza popular organizada que se llama Pacto Histórico, que es una confluencia, no es un partido, es una convergencia de muchas fuerzas sociales y políticas en la plaza pública, de manera abierta, de manera transparente hacia la gente. Senador, el presidente Iván Duque le dio duro a su propuesta de distribuir las ganancias que obtengan las empresas entre los trabajadores y los empresarios. Dijo textualmente que a Colombia no le convienen esas ideas trasnochadas que han llevado a muchos países a fracasar. ¿Usted qué responde? A ver, permítame, lo que acabas de decir no es lo que yo he dicho, ¿no? No es que se distribuyan las ganancias entre empresarios y trabajadores, ojo. En eso fui claro, porque yo sabía lo que iba a venir, y lo hice más bien a propósito, además. No, lo que estamos hablando es de las utilidades por productividad, es diferente. Es un poco difícil porque es teoría económica, pero no es las ganancias comunes y corrientes de una empresa. Son aquellas que se derivan, en primer lugar, de un aumento de la productividad. ¿Qué es eso? Es el arte en la producción de hacer más con menos, de en el mismo tiempo producir más. Ahí, en eso, se producen unas ganancias. ¿Cómo se logra eso? Con ayuda del Estado. Y es lo que yo dije. El Estado va a ayudar a incrementar la productividad, pero esas ganancias que se derivan de la productividad deben ser repartidas por el propietario de la empresa, obviamente, y por los trabajadores, que además son los que la hacen. Entonces, es un pacto, así fue propuesto, un pacto entre el Estado, los empresarios y los trabajadores, no una obligación, un proceso. Eso que dice Duque, que es una idea trasnochada, por lo menos no la critica, sino dice que ya pasó, es cierto, esto es la práctica del capitalismo de los Estados Unidos durante un siglo. No es cualquier cosa, es así como crecieron los Estados Unidos de Norteamérica. Incluso no de una manera mucho más profunda de lo que yo lo dije, porque yo dije que se reparta entre empresarios y trabajadores las ganancias de productividad que se generan con ayuda del Estado. Por ejemplo, reducir al máximo el costo de la energía eléctrica. Eso lo puede hacer el Estado hoy. Pues yo he presentado una propuesta de cómo hacerlo a través de las energías limpias, el cambio de la matriz energética. Pero el efecto económico es que cae el precio de la energía eléctrica en Colombia en beneficio del hogar, pero también en beneficio de la empresa. Si cae el costo de la energía eléctrica porque el Estado lo provoca, pues aparecen ganancias en las empresas, por definición.
Pero lo que queremos es que esas ganancias se trasladen en parte a un mejor salario del cuerpo laboral, de mujeres y hombres que trabajan allí. Esto en forma general significa que suba el salario real en Colombia. Sí. Pues eso sucede en Estados Unidos, pero de manera mucho más intensa. Todas las ganancias de productividad de la economía norteamericana durante un siglo han ido a parar a los trabajadores. Y por eso, digamos, la edad de oro del capitalismo norteamericano, ese es el principio del capitalismo en Europa, de lo que se llama la socialdemocracia. Cuando tú vas y miras Suecia, Finlandia y todo esto que se ha puesto ahora muy de moda porque ha ganado de nuevo el progresismo allí, Alemania, Dinamarca, la misma Francia y en forma mucho más balbuciente España, mucho menor. ¿Qué es lo que encuentras? Que las ganancias de productividad fueron hacia el mundo del trabajo y por eso los niveles de vida de estas sociedades son mayores. Es lo que está pasando en el sudeste, en el este asiático en general. Entonces, lo que estoy diciendo no es comunismo, como la extrema derecha se le ocurre decir, sino es el principio general del desarrollo y del bienestar de las sociedades dentro del capitalismo. Eso Duque lo llama trasnochado. ¿Sabes por qué lo llama trasnochado? Porque Duque y sus amigos, tienen ahí incluso economistas destacados que les ayudan, y tienen partidos políticos para ello, y han elaborado una política económica así, creen en lo que se llama el capitalismo salvaje, el que se construye sobre la base de que las ganancias son exclusivamente del propietario, ni siquiera parte de eso se pagan impuestos al Estado, se retribuye al Estado porque el Estado hace por de las ganancias, y se tratan de presentar sobre la base de que caiga el salario real de los trabajadores, aumentando la jornada, acabando la estabilidad, toda esa vaina. ¿Qué es lo que han hecho? Entonces, los defensores del capitalismo salvaje, entre ellos Duque, les parece malo y trasnochado el que estemos planteando un capitalismo democrático. Un capitalismo democrático, es decir, uno en el que ganan tanto los empresarios como el conjunto del pueblo trabajador. Senador Gustavo Petro, gracias por su tiempo. El motivo era anticiparnos a la salida del... Estará en las principales librerías el 28 de octubre. Una vida, muchas vidas. Y ahí conoceremos muchos detalles interesantes de la vida personal y política de este hombre que aspira a ser el próximo presidente de Colombia. Hoy todas las encuestas, todas, en cualquier escenario lo dan como ganador, pero naturalmente si las elecciones fueran hoy, otra cosa seguramente pasará en mayo. Le deseo mucha suerte con su libro y por supuesto muchos éxitos en su campaña, senador Petro, y como siempre, recuerde que aquí están los micrófonos para lo que usted necesite. Bueno, gracias Julio, a usted y a sus oyentes, muy amables. Hay un aspecto buenísimo en el libro, Alberto, de la constituyente, que yo no lo tenía muy claro. Ahí nace la pelea con Antonio Navarro. ¿Qué fue lo que pasó? Al entregarle el ministerio, Gaviria en realidad buscó fue cooptarlo políticamente, a él y al M-19. No había rendición militar, sino rendición política. Las derrotas militares, a fin de cuentas, no solo son militares, pero una derrota política es definitiva. Todavía hoy recuerdo cuando Navarro nos pidió a todos que nos pusiéramos corbata. Navarro había terminado en un gabinete cuya inmensa mayoría se puso en la tarea de tramitar la llegada del neoliberalismo, por eso me acordé de la palabra que él acaba de decir. En la constituyente, Navarro cometió un error histórico. Rompió el acuerdo con Álvaro Gómez sin decirle a nadie y aceptó un almuerzo con López Miquelsen y el presidente Gaviria. Los tres hicieron una nueva alianza que consistía en adelantar las elecciones para un nuevo Congreso e inhabilitar a los constituyentes en las nuevas elecciones. Ese nuevo pacto borró de un tajo
la voluntad de los votantes que eligieron a los constituyentes. Y en esa eso pelea, Alberto, coincidimos. hoy sigue, ¿no? Sí, en eso coincidimos, está en mi libro también, porque fue lo que Álvaro Gómez llamó el régimen. Correcto. Álvaro Gómez dedicó su último pedazo de actividad política a combatir lo que llamó el régimen. Y la constituyente, según Gómez, estableció un acuerdo de paz modificando la Constitución en su totalidad, primero que todo, porque hubo una diferencia de criterios entre el gobierno nacional y el constituyente Álvaro Gómez respecto de la capacidad que tenía la constituyente para cambiar algunos aspectos de la Constitución. Y Gómez dijo, y hacía parte del gobierno que yo representaba, que la Asamblea Constituyente era omnipotente y que por consiguiente podía cambiar la Constitución en su totalidad. Fue el primer tropiezo que tuvo la Asamblea. Sin embargo, se dio el acuerdo que finalmente quedó consagrado en el texto de la Constitución. Pero, como el otro tema que se había creado en la Asamblea era el de revocar el Congreso, que había sacado un montón de votos, pues ese fue el florero de Llorente. Fue un debate muy duro, se rompieron varios floreros, pero finalmente se logró superar. Inclusive los miembros del Congreso elegido quisieron encadenarse en el Capitolio físicamente para demostrar sus objeciones a la pretensión de la constituyente. Ganó la constituyente, pero al final se produjo el acuerdo al que se refiere el senador Petro, mediante la cual, sin el concurso de Álvaro Gómez, cosa que reconoce Navarro, se dio el acuerdo para que quienes habían redactado la nueva Constitución, se declararan impedidos para ir al Congreso. Por eso Petro dice que ahí se borró de un plumón lo que se había escrito en la nueva Constitución, porque volvieron a ganar los mismos y creo que con más votos. Por eso Navarro dice, frente a estas objeciones, que puede que se haya equivocado en hacerlo, sobre todo en no conversarlo previamente con Álvaro Gómez, pero que de todas maneras el pueblo, ese politizado, hubiera elegido ese mismo Congreso por los mismos votos y por tanto no coincide con que ese Congreso haya acabado con la Constitución del 91. Daticos del libro interesantes. 1. Jamás conoció a Bateman. Nunca conoció al jefe máximo del M-19. No lo conoció. Jamás usó uniforme. Nunca. Bueno, nunca usó uniforme. Por una razón. Porque el M-19 estaba totalmente compartimentalizado. No se conocían entre ellos, no había cómo hacer reuniones en las que se identificara a sus miembros en lo posible. Por eso nadie supo dónde estaba la espada de Bolívar que se robaron, porque aunque era muy caribe, hablador y simpático y fiestero, mantenía una muy exclusiva manera de relacionarse con la gente y como usted recordará,
había miembros del M-19 que después se supo estaban en todas las universidades privadas de Colombia y eran personas... Pues, esa fue la razón por la que no conoció a Bateman, porque el día de la conferencia del Comando Central, ese día fue el grado de él en el externado y no pudo ir, y nunca más volvió a ver de Bateman. Pero en la lista de los traidores hay un ranking. La traición que se nota que a él más le dolió fue la de Juan Manuel Santos, Alberto. Dice lo siguiente: mi destitución a manos del procurador Ordóñez precedió por unos meses la contienda presidencial entre Santos y Zuluaga, el candidato uribista. A mí me había dolido que Santos hubiera sido cómplice de mi destitución. La Comisión Interamericana me había expedido medidas cautelares que el presidente desobedeció. Nunca se había desacatado de manera explícita una decisión de esa Corte. Santos lo hizo contra mí. Antes de mi destitución, yo no conocía los pormenores de La Habana, pero de vez en cuando Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo me visitaban y me contaban cómo iban las negociaciones. Para apoyarlos, yo organizaba enormes manifestaciones de la ciudadanía en favor de la paz. Yo salía con Santos, y por eso, cuando él se volvió cómplice de mi destitución, lo sentí como una traición profunda. Algún tiempo después, se organizó una reunión con Martín Santos, hijo del presidente. Estaban preocupados. Las encuestas no eran buenas. El uribismo volvería al poder. En la reunión, el presidente me dijo de entrada: doctor Petro, su destitución me ha costado 4 puntos en las encuestas. Ayúdeme. Yo respondí que así sería. En ese momento, Santos nos propuso que entráramos al gobierno, pero yo rechacé esa posibilidad. Creí que debíamos mantener independencia, a diferencia de Germán Vargas, que vio su oportunidad y le vendió la idea a Santos de que sin él no ganaría las elecciones. Ante el apremio de vencer a Zuluaga, el presidente le entregó medio gobierno. Para nosotros eso fue terrible, porque Vargas actuó pensando en su candidatura 2018 y pronto se dio a la tarea de impedir que yo fuera candidato. Él es, en buena parte, el responsable de que Bogotá no tenga metro. Hizo sus cálculos y entendió que si Santos apoyaba ese proyecto, yo sería el próximo presidente. Así que lo saboteó pensando en su aspiración. Para mí el proceso de paz de Santos tenía un problema, y es que no abarcaba la posibilidad de una paz grande. En mi opinión, era un proceso para rendir a una guerrilla que ya estaba rendida, y eso no es la paz. Algunos años después me pregunté por qué no habíamos pedido el metro a cambio de nuestro apoyo. Álvaro Leiva me había dicho que Santos era básicamente un jugador de póker. No da puntada sin dedal, todo lo calculaba, y de él podía surgir la colaboración, pero también la traición. Claudia López y Fajardo en la lista, y Humberto de la Calle en el ranking de traidores. Le propuse que juntáramos las listas del Senado, a Claudia y a Fajardo, y que en ellas salieran las 3 opciones presidenciales: Claudia, Fajardo y yo. De esa manera daríamos un paso a algún tipo de unidad. Ellos hicieron lo contrario. Me engañaron. En menos de 24 horas, Claudia y Robledo renunciaron a sus candidaturas y se fueron con Fajardo como el gran candidato de esa coalición. Con Duque, ahí apareció el tema de Humberto de la Calle. Entendí que la contienda sería realmente entre Duque y yo. Así lo había decidido el escenario político. Él tenía ventaja, y la única manera de superarlo era si los verdes, Fajardo y Humberto de la Calle, confluían conmigo. Esa era la llave de la victoria. Pero no dieron el paso y permitieron la victoria del uribismo. Ahí está el libro. Ahí está el libro. El próximo 28 de octubre, Una vida, muchas vidas. Ya regresamos, escuchan la W.